Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a Debate Abierto. Este encuentro que tenemos cada semana con la opinión, con la información, las primicias, el análisis, las diferentes corrientes de opinión. Esta es la agenda para esta fecha. Hoy pondremos bajo la lupa esa frase célebre de la semana: todos robamos. Salió de labios del magistrado Alberto Cigarruista y nos acompaña este día. Los independientes a la casa de las firmas. Esa es la tarea. Es un camino cuesta arriba. Estarán con nosotros Zulay Rodríguez y Francisco Carreira, ambos precandidatos presidenciales por la libre postulación. El pulso económico, cuando ya hemos recorrido la mitad de este año, que está facilitando o impidiendo la recuperación, la generación de empleos y demás. Eric Molino Ferrer es economista y estará en Debate Abierto. Se crea una comisión contra la corrupción. Es el remedio para el más grande dolor de cabeza de los panameños, según las encuestas. Estarán con nosotros Carlos Barzallo, expresidente de Transparencia Internacional, y Carlos García, viceministro de la Presidencia. Y cerraremos hablando sobre seguridad, delincuencia, violencia. ¿Gana o pierde terreno la ciudadanía, los buenos ciudadanos ante estos eventos? Está con nosotros Irving Muñoz, comisionado en retiro, y Lesbia González, psicóloga forense. Don Danilo Toro, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, don Hugo. Aquí viendo que el tema se va un poco hacia la convivencia pacífica, hacia los cánones de convivencia pacífica. Bueno, lo que dijo el magistrado que está con nosotros, magistrado presidente del Tribunal de Cuentas, bienvenido. Gracias, Hugo, gracias, Danilo, por la invitación. Agitó las aguas, ¿no? Se convirtió en Atlántico, no en Pacífico, las aguas de la opinión pública con aquello de todos robamos. Le soy franco. A mí lo que me llama la atención, primero, es que lo dice un magistrado de cuentas, no lo dice cualquier ciudadano. Vamos a ubicarnos en la magistratura, primero. Y segundo, usted es un hombre de derecho. Y se presume la inocencia, no la culpa de la gente. Usted está presumiendo la culpa de todos. Me parece extraño. Sí, lo que pasa es que se publica lo que a uno le da la gana y no lo que realmente se dice y lo que es. Y a las palabras hay que ponerle mucha atención. Cuando yo rindo el informe en relación al presupuesto del Tribunal de Cuentas de la República de Panamá, yo dije, yo voy a hablar en términos generales. Porque a mí la ley me prohíbe salir a hablar de los casos que nosotros tenemos en el Tribunal de Cuentas del país, y mucho más me prohíbe hablar de los nombres de los que están inmersos en los procesos cuando todavía no han sido ni condenados ni absueltos. Entonces yo tengo que ubicarme dentro del prisma de lo que me permite la ley. Por eso es que yo digo que todos los panameños robamos. ¿Por qué lo digo? Porque he llegado a la conclusión que hay dos flagelos que están azotando al país y que hay que ponerle atención, y pareciera que no se la estamos poniendo. Uno es la narcomafia. Miren lo que acontece ayer en el país: 43 privados de libertad, abogados, médicos, policía, etcétera. Representantes de corregimiento. Hay que ponerle orden a este tema, y el Ejecutivo, el órgano ejecutivo, la sociedad civil, el Parlamento Nacional tiene que llegar a la conclusión de determinar, debatir, discutir si es que las penas son muy bajas en el país, porque la narcomafia mata, porque la cocaína, la piedra mata, pero mata lentamente, no mata de manera instantánea, pero mata. Entonces los narcotraficantes están matando. Entonces hay que llegar a la conclusión si ese tema hay que discutirlo, si hay que debatirlo, si ese tema, si es que hay que fortalecer las normas jurídicas del país para una mayor condena. Le abro un acápite incursionan en este tipo de delitos. Le abro un acápite, el acápite A, ese primer numeral, al numeral 1, la narcomafia. Aquí se ha hablado mucho de la narcopolítica y usted tiene un largo camino de recorrido en política. Y no se le pone atención.
y lo hablamos, pero no se le pone atención, nadie concluye en buscar efecto, en buscar solución, en resolver. Y si es cierto que hay narcopolítica en el país, tenga la plena seguridad, yo sé por qué se lo digo. No puede, aquí entre nosotros. ¿Por qué nos lo dice? ¿Por qué nos lo dice? Yo tuve una ocasión hace, qué sé yo, unos 9 años atrás, 8 a 9 años atrás, un caso de droga en mi oficina de abogado en Chitré. Y cuando el muchacho salió condenado a 4 años de droga y había cumplido 3 años, yo fui un abogado que entré con el proceso avanzando y estábamos próximos a la elección, a la última elección de la cual yo participé, y me dijo: yo tengo un deber con usted, yo tengo la obligación de decirle las cosas que yo sé, porque el muchacho sí era culpable, lo condenaron a 4 años por posesión agravada de drogas, y me dijo: fulano, yo conocí a mi gente de Miami en la casa de fulano, diputado. Yo hice millonario a fulano del tal, y me dijo unas palabras vulgares, y resulta que ese tipo, yo he estado 4 años preso y no le he llevado, pero ni siquiera una bolsa de comida a mi mujer, y es diputado actualmente. Wow. ¿Y usted en conocimiento de delitos de este tipo, usted no los ha denunciado? Sí, no, yo estaba en abogado litigante, no me corresponde, no me toca, pero sí, es cierto. Y nada pasa, y lo mismo está pasando entonces con la corrupción. Disculpe, es que si yo como ciudadano sé de la comisión de un delito, ¿la ley me obliga a denunciarlo o no? Sí, pero bastantes cosas denuncio yo para estar denunciando todas las cosas que yo me entere en el país, ¿no? Ya yo bastante peleado, bastante palos me han dado, y me ha tocado dar también bastante palo. Oiga, a propósito de palo, eso me recuerda que usted conversó con Atenógenes y Dorcas el jueves en la mañana en el noticiero, y usted habló ahí de que ardió Troya y le habían dado palo. Hay una reacción que yo no sé si usted la vio, pero a mí me llama la atención, se la quiero compartir rapidito. Es la del abogado Ernesto Cedeño. Cuando usted, entonces, ya que vamos al numeral 2, vamos a arrancarlo con la reacción de Ernesto Cedeño. Sí. Mírelo y escúchelo. El magistrado cigarrista dice que en Panamá todos robamos. Del Tribunal de Cuentas, hasta cancaneo, mira, eso está fuera de orden. Yo no soy ladrón, y usted no puede, señor magistrado del Tribunal de Cuentas, generalizar que aquí todos robamos. Ese verbo robar no se conjuga en muchos de los ciudadanos honestos de este país. Es una falta de respeto de ese magistrado del Tribunal de Cuentas, porque yo lo vi en redes sociales, y eso no puede ser. Aquí hay muchas personas serias, honestas, de valor y de principio, que luchamos por un buen nombre. Aquí todos nos roban, que hay algunos que siguen robando y quieren llegar al poder para terminar de meterse el país en el bolsillo, es otra historia. Mire, yo tengo años entrevistando a Ernesto Cedeño. Nunca lo había visto tan molesto. Usted ve que se agarra la cabeza y no podía hablar de lo molesto que estaba. Hay que preguntarle por qué está molesto. Hay que preguntarle al licenciado Cedeño si cuando él trabajaba en la Contraloría General de la República, si iba a trabajar todos los días, o si llegaba tarde o si llegaba temprano, y si llegaba tarde, si le descontaban de su salario o no le descontaban de su salario, si litigaba o no litigaba cuando era abogado y era empleado público. Hay que preguntarle. O sea, usted me está poniendo la carga en Ernesto y no en su declaración. No, yo le estoy poniendo la carga en lo que está diciendo Ernesto. En lo que está diciendo Ernesto. Ajá. Porque esa es una de mis declaraciones, que yo digo que todos robamos, porque el que no roba tiempo, roba dinero. Y cuando digo no roba tiempo, es que la gente llega tarde al trabajo y no le descuentan. Ajá. Y ninguno va donde la jefa de recursos humanos y le dice a la jefa de recursos humanos: señora directora de recursos humanos, llegué a las 10, descuénteme de 8 a 10. Digo, eso en el sector público, en el sector privado es otra historia. Bueno, en el sector privado le descuentan, ¿cierto? Claro. ¿Te descuentan? Claro, en el sector público es la historia que usted está contando. Entonces, en el sector público, ¿por qué no lo hacemos? Si en el sector privado descuentan, ¿por qué no lo hacemos en el discurso en el sector público? Porque Panamá es la mamá gallina, y Panamá es el Estado, y el Estado a mí no me importa, porque no me doy cuenta que cuando yo le robo al Estado me estoy robando a mí mismo, y le estoy robando a mis hijos, y le estoy robando el futuro a mis nietos. Entonces el Estado es la vaca sagrada, la que pone plata, y no nos importa y no nos interesa. Pero yo estoy viviendo desde hace muchos años lo que está pasando en el país. Y te voy a decir algo, Hugo. En 1900 se dio, don Danilo, un golpe de Estado en el país. Se utilizó como excusa la corrupción, pero es mentira.
porque el gobierno de Anufuari solamente tenía 1968. 68, el gobierno de Anufuari nada más tenía 11 días de estar instalado. Ajá. ¿Y qué gobierno roba en 11 días? Pero la Guardia Nacional de la época utilizó como excusa lo que había pasado antes de las elecciones del 68 para pegar el golpe de Estado, y el pueblo panameño lo aplaudió. Y le voy a decir algo más, que por eso que yo he salido a la palestra pública a decir las cosas que están pasando en el país, porque es corrupción por todos lados, corrupción material y corrupción inmaterial. El que no roba plata, roba tiempo en el Estado. Ustedes leyeron la carta del ex coronel Quesada, aupando a la policía para que dé un golpe de Estado. Ustedes escucharon la carta hace unos días, leyeron la carta de Rubén Darío Paredes, donde hace un llamamiento a la policía de hoy para que dé palabras más, palabras menos, para que introduzca un golpe de Estado. Yo no quiero vivir lo mismo y que mis hijos y que mis nietos vivan lo mismo que me tocó a mí vivir, que tuve 2 años, 2 veces preso, y tuve 2 años que no podía manejar mi automóvil porque un día un policía me boleteó y no me puso la boleta y se llevó mi licencia y me la devolvieron a los 2 años después de la invasión. Don Danilo Toro describía esto que usted dice. Yo no quiero eso para el país. Y coincidimos en eso. Danilo Toro describía la semana pasada, creo que fue, esto que usted habla así de la corrupción generalizada en términos muy coloquiales, don Danilo. Sí, yo decía la semana pasada que el problema es que en la sociedad panameña la corrupción está en la médula ósea de la sociedad, está en el ADN, y el lenguaje cotidiano lo dice, ¿no? Hay 2 principios doctrinales que son sagrados, que son jugar vivo y qué hay para mí. Entonces, esos principios que están entretejidos, metidos en la estructura social, justifican acciones que usted no logra distinguir entre lo legal y lo ilegal, porque todo pasa por allí, todo pasa perfectamente bajo la premisa de que esto es jugar vivo y esto es saber qué hay para mí. Y es cierto, magistrado, esta es una sociedad que no logra reaccionar ante el fenómeno de la corrupción porque se acostumbró a la corrupción, se acostumbró. Hay gente que reacciona rasgándose las vestiduras, pero al fin y al cabo eso forma parte del paisaje. La corrupción forma parte del paisaje panameño, sí, y ya la sociedad se acostumbró a ver esos árboles allí. Y de muchas formas, ¿no? Es triste, por ejemplo, triste y doloroso pasar por el corredor sur bajo cierto momento de marea y ver cómo a lo largo de la orilla de San Francisco, Parque Lefebvre, se acumula toda esa basura, desechos, allí. Esos ríos pasan por distintos barrios de la ciudad, barrios que son desde lugares poblados que son muy pobres hasta los lugares poblados de la gente más adinerada, el mismo río que trae todos esos desechos. Y uno dice, pero ¿qué clase de gente envenena su entorno? Ahí está. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es contaminar un país? ¿Qué es dañar un país? Entonces, con la experiencia de alguien como usted, ¿hay algún concepto restringido de lo que es corrupción? ¿O corrupción implica cosas que se han normalizado? O estamos en negación, que ese es otro detalle, ¿no? A veces reaccionamos así molestos porque estamos en negación. Mire, cuando yo di estas declaraciones en la Asamblea Nacional de Diputados, es para llamarle la atención al país, para estar sentado aquí hablando estos temas. Y más triste de lo que usted nos dice de la basura en la Bahía de Panamá, más triste es venir de la Villa de los Santos los domingos en la tarde, como me ocurre a mí, pasar por la otrora 4 de julio y ver allí 2 señores haciendo sexo debajo del puente que está a un costado del Parlamento Nacional. Yo los he visto haciendo sexo. Más triste todavía cuando usted va a la Corte Suprema de Justicia y viene bajando por donde quedan las oficinas de la Asamblea Nacional de Diputados, viene bajando 1 o 2 señoras que las he visto 2 veces, en una ocasión una de raza negra y en otra ocasión una de raza blanca, desnudas, de pie a la cabeza, porque la corrupción nos ha robado los dineros del país, que tenemos a la gente pobre que ha caído en vicios, tirado por el piso. Dese una vuelta un domingo en la tarde por Curundu, dese una vuelta por Santana, dese una vuelta por el Marañón, para que usted vea a la gente tirada por el piso, porque no existen recursos, entre comillas, para atender a los indigentes. Y algunos me han dicho, bueno, pero es que son indigentes, sí, porque son el resabio de la sociedad. Entonces la sociedad corroe la república, pero nos hemos venido acostumbrando a esos aspectos, ¿no? Que no le ponemos la atención.
hace unos días, pero es que hay que pensar, y la gente no piensa. Hace unos días dio el ministro de Economía y Finanzas una declaración cuando dijo que la planilla del Estado se está pagando con préstamos. ¿Sabe qué significa eso? Que nos estamos quebrando. Cuando usted tiene una empresa privada y usted le paga a los trabajadores, usted le paga con préstamos, usted está quebrado. Yo recibí en el Tribunal de Cuentas de la República de Panamá hace unos días una nota donde me dice que tengo que restringir el funcionariado del Tribunal de Cuentas de la República de Panamá, que tengo que votar el 10%. Recibí una nota, no dice para qué, una nota donde me dicen que tengo que mandar una lista de quiénes son los jubilados de la institución. ¿Qué significa eso? Está corroído el Estado panameño. Estamos en situaciones delicadas, pero nadie pone atención. Y cuando tú sales al labonazo, recibes palo. Pero yo feliz. Ya que usted habla... Yo feliz de recibir palo, porque ¿eso qué significa? Que logré mi objetivo. Lograr que estemos sentados en estos programas, que estemos sentados en el país debatiendo un tema que nos está corroyendo. Aquí roba todo el mundo, dije. Y no me arrepiento, y lo vuelvo a decir, aquí roba todo el mundo. Esto es importante. El que no roba tiempo, roba plata. Llegan a las 10, perdóname un momentito, llegan a las 10 y cobran. El profesor de la universidad, que es empleado público, en su oficina prepara la clase de la noche, está robando tiempo al país. El profesor de la universidad que no va a trabajar y no le descuentan en su quincena el día que no vino a trabajar, le está robando al país. Y de esas cosas no hablamos, nada más hablamos de... No, aquí sí hablamos de esas cosas, magistrado. Aquí hemos hablado de los docentes que nos dan clases, que les roban el presente y el futuro a los jóvenes. Pero ya que usted unió las variables planilla y corrupción y poner estos temas en debate, usted sabe que uno comienza a recibir información. Yo voy a abstenerme de los nombres, solamente voy a poner las iniciales. Y recibí información de que YM es una funcionaria que se encuentra nombrada como asistente de magistrado en el Tribunal de Cuentas, ganando $2.195. Al recibir esa información, yo me fui al nodo de transparencia y efectivamente aparece YM, aparece el número de cédula, asistente de magistrado, $2.195. Interino. Pero el detalle es que me dicen que es sobrina de su esposa. Yo no tengo esposa. No debo decirlo aquí porque es un tema personal. Bien. Hugo, yo no soy casado. Yo no tengo esposa. La otra es MA. También habla de un enlace igual. Vamos a echarlo por tierra porque usted dice que no tiene esposa. Aparece también ZS, oficinista, pero funge como conductor. $1.223, esposo de la sobrina, de su sobrina. No, eso no es cierto. En el Tribunal de Cuentas no hay ningún esposo de mi sobrina. Bien. Y aparece también otra persona con las iniciales JB y el apellido es Cigarruista. Este tiene... creo que son $2.000 de salario. El apellido materno es Cigarruista. ¿Algún parentesco? Mire, déjeme contarle. A ver. Déjeme contarle porque yo no tengo nada que esconder. A ver. Yo soy un hombre puro, yo no tengo nada que esconder, absolutamente nada que esconder. Y tengo unas prácticas que no las tienen los panameños. Cuando salí de la Corte Suprema de Justicia, el último día, ubíquese dónde está la Corte Suprema de Justicia, le dije a mi conductor, váyase y me esperan en el McDonald's de las 5 de mayo. Y me vine caminando desde la Corte Suprema de Justicia, pasé por el oncológico, bajé a las 5 de mayo, llegué al McDonald's y me dije, yo puedo caminar este país. Porque nadie me gritó desde un taxi, Cigarruista, ladrón. Puedo caminar este país. Cuando salga al Tribunal de Cuentas lo voy a hacer también. Me voy a venir desde Obarrio a la Vía Argentina donde vivo, a caminar el país, y en Los Santos camino por toda la esquina. Hay una fiesta este fin de semana, me paro en una esquina a tomar seco relano con mis amigos, y eso es Tito, ni siquiera cigarruista, ni magistrado, ni licenciado, porque yo soy del pueblo. Señor magistrado, ¿sí? Eso quiere decir entonces, que aunque déjeme usted... decirle, la única cigarruista que trabaja en el Tribunal de Cuentas estaba allí cuando yo llegué, y no es sobrina mía, es hija de una prima mía. Ya estaba nombrada en el Tribunal de Cuentas, la nombró la ex magistrada Ileana Turner. Y hace aproximadamente como 3 años se fue a trabajar a la Corte Suprema de Justicia y ahorita trabaja en la Defensoría del Pueblo. Eso quiere decir que aunque usted conjugó... Como no está dentro del 4º grado de consanguinidad mío,
Claro. ni tampoco está dentro del segundo grado de consanguinidad mío, puede trabajar en cualquier institución donde yo trabaje. Porque lo que prohíbe la ley es dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Es el nepotismo. Lo que pasa Sí. es que la gente está con la maldad y a mí sí me preocupa mi país. Sí. A mí me preocupa mi país. Sí. Ahora, eso que usted acaba de decirnos, aclarando, fíjese que yo usé las iniciales. Si fuera en redes sociales, ahí le publican el nombre y todo esto Sí. sin consultarle a usted. Sí, sí. Acá ejercemos, esa es la diferencia entre el periodismo responsable, que vamos a la fuente, que recibimos información y la cotejamos con la parte interesada, que en este caso es usted. Eso quiere decir, la explicación que nos acaba de dar indica que, aunque usted usó la primera persona plural, porque usted se incluyó, usted dijo, Sí. todos robamos, Todos. usted se incluyó, Sí. usted se incluyó, y el profeso No, yo no me incluí. Me incluí. se incluyó. Yo me incluí. Porque estoy hablando peyorativamente, generalizando. Porque yo no puedo hablar con nombre propio. Y no me arrepiento. Y vuelvo y lo digo. Sí es cierto que todos robamos. El que no roba tiempo roba plata. Tú sabes el crimen que es. ¿Sabes el crimen que es? Esta herida que yo tengo aquí es producto de la pobreza, porque yo vengo de la pobreza. Igual que el cuento que usted nos refería hoy domingo. Usted sabe el crimen que es que se hayan robado 4, 5, 6, 7, 8 millones de la plata para eliminar los servicios de hueco. Se la robaron. Las empresas recibieron el adelanto. Tenemos 3 casos de robo de los huecos, de servicios de hueco. Las empresas hicieron unos cuantos huequitos, se despidieron, se fueron, se llevaron los adelantos. Pero ahí donde la justicia tiene que actuar. Espérese un momentito, había una póliza de seguro de una compañía de seguro. ¿Usted sabe qué pasó con la póliza? Se venció. Pero nadie enfrenta a la justicia ante estas situaciones. Nos acaba de llegar hace 2 semanas, los 3 casos nos están llegando. Vamos a darle seguimiento y Dios quiera que sea justicia. De tu tierra, de Claro. Chiriquí, de mi tierra, de la suya, se quedaron sin servicio higiénico. Señor magistrado, gracias por conversar esta mañana aquí en Debate Abierto, poner en contexto todo lo que usted dijo, hacer aclaraciones, darnos primicias. Lo esperamos en una próxima ocasión. Muchas Dándole gracias. seguimiento a casos, porque usted se quejó de que los periodistas no le preguntamos cómo va el Tribunal de Cuentas. No, Así que venga un día esto y nos rinde cuentas. Sí, pregunta, ¿Le parece? pero después capalean. No hemos conversado sabroso. Sí. Gracias, señor Sí, magistrado. un placer, Porque gracias. usted es de los que da la cara y eso me gusta. Vamos a la pausa, en segundos regresamos, vamos a conversar sobre ese camino que han emprendido por la libre postulación diferentes candidatos. ¿Están cuesta arriba? ¿Qué tan fácil, qué tan difícil es alcanzar la meta que cada uno tiene? Hablaremos con 2 precandidatos presidenciales. Están entre los primeros en cuanto a captación de firmas. Zulay Rodríguez es una y Francisco Paco Carreira es el otro. En segundos, nada más, aquí en Debate Abierto. Estamos en temporada de cacería, dirían en los Estados Unidos, ya se abre tiempo de cacería, esta época de cacería. Sí. Y se está la casa de firmas en este momento, ¿no? Pero recuerda que este es el trópico y aquí no hay 4 estaciones como en el norte. Y en una es muy larga. Bueno, aquí hay una etapa larga en la que han entrado los independientes, la etapa de la búsqueda de firmas. Son precandidatos por ahora. Tenemos a 2 precandidatos presidenciales que están, digamos, en la parte alta de la tabla. Don Francisco Paco Carreira, primero lo menciona usted porque el último informe dice que usted va a la cabeza, pero debía mencionar la primera ella porque es la dama. Así que si usted me lo permite, la primera la sabe ella, ¿verdad? Por favor. Y Zulay Rodríguez, que es precandidata presidencial también por la libre postulación. Bienvenida, buen día. Buen día, Hugo. Muchísimas gracias. Y realmente esto es sumamente novedoso porque antes nosotros teníamos el sistema manual de los libros. Sí. Y tú sabes que la gente te firmaba, tenía que tener la constancia, con un funcionario del Tribunal Electoral lo llevaba, pero ahora esta metodología es totalmente nueva. Yo porque- quiero profundizar en eso de la metodología y cómo les va, porque la información que recibimos es que esto es cuesta arriba, pero antes quiero casar este segmento con el que acaba de terminar. Porque, ya ustedes ven, hablamos con el magistrado presidente del Tribunal de Cuentas y no solamente nos dice que todos robamos, ahora nos está diciendo que sí es cierto, hay narcopolíticos y habló de que hay un diputado actualmente que él conoce que están ligados a la narcopolítica.
Este tipo de denuncias, ¿cómo lo toman ustedes? Comencemos con ustedes. Bueno, Edith. primero que todo, si él está señalando que él tiene conocimiento de que hay un narco político y es diputado, yo creo que él tiene, con la seriedad que le da el cargo, decir su nombre y el apellido y darle esa información a la Procuraduría de la Nación o a la Corte Suprema de Justicia para que empiece una investigación de oficio. Tú no puedes decir, yo conozco este delito y yo no lo denuncio. Yo, por ejemplo, yo denuncié en el periodo pasado al señor Federico Humbert por un contrato de que él mismo se hizo, donde yo señalé que había conflicto de intereses para la distribución del combustible. Al señor Quijano también fue con el sindicato de la ACP por la compra de unos remolcadores que se hizo a través de su hijo. Y también en el caso de Odebrecht, que también puse las denuncias pertinentes en la Procuraduría de la Nación, caso de los albergues, pero que todo al final queda en nada. Pero las denuncias las puse. Hay que poner a prueba el sistema. Además, yo le recordaba algo al magistrado, no solamente que él es magistrado, le recordaba, oiga, cuando un ciudadano tiene conocimiento de un delito, la ley dice que lo debe denunciar. Me parece, ustedes son abogados. Es una obligación. Oriénteme. O sea, ahí no hay duda, la obligación es denunciarlo. Lógicamente, en el caso de los diputados, como hay una ley de blindaje, se exige que tengas la prueba idónea. Y eso es un concepto un poco elevado, pero hay que hacerlo. El tema no es dejar a discreción, porque la acusación sin ninguna base y sin ninguna denuncia es demasiado peligrosa, porque eso generaliza a toda la Asamblea. Entonces, tú sabes, yo creo que esto tiene que tener límite y por eso la ley exige que se denuncie. Esa otra generalización de todos robamos, ¿qué le deja a ustedes ese señalamiento del magistrado? Es un mal sabor. Porque si él está señalando que se roba desde el chiquito hasta el grande, quiere decir que él está diciendo que aquí la sociedad no se puede hacer absolutamente nada y que hay un grado de impunidad en cuanto a la rendición de cuentas, la transparencia y la corrupción. Ahora, de que hay grado de impunidad, lo hay. Pero entonces estamos hablando de un sistema judicial que no está funcionando en la actualidad. Entonces tienes que revisar esto de que los magistrados son escogidos por el presidente, que no vienen de una carrera administrativa, que el plan siempre que se ha señalado a nivel nacional es que si tú vas a la Corte Suprema de Justicia tienen que venir ya de una carrera judicial, tienen que venir con estudio, tienen que venir con esa experiencia, conocer el sistema para que realmente tengan una permanencia, porque también conocemos de casos de jueces y magistrados que están interinos y mientras ellos no tengan la permanencia, ellos van a actuar políticamente de acuerdo a la percepción que en ese momento le dé la sociedad, los medios de comunicación social y el gobierno que esté de turno. Hay dos temas planteados. Uno, el tema que usted puso sobre la mesa de la prueba idónea. Como los dos en el horizonte aspiran a ser presidentes, ¿qué harían ustedes siendo presidentes si llegan a estar en ese solio con el tema de la prueba idónea, ese fuero que tienen algunos, y con este tema también de la designación de los magistrados? Comencemos con usted. Gracias. Mira, en primer lugar, yo he hablado de que se necesitan 40 diputados nuevos en la Asamblea para comenzar a desmontar una cantidad de figuras que para mí son inmorales. La revocatoria del mandato, el fuero penal, la ley de blindaje de los diputados en la Corte Suprema deben ser juzgados como cualquier otro dentro de un proceso normal, como ocurre en la mayor parte de los países del mundo. El punto número 4, por supuesto, que es el subsidio, porque crea una situación de mayor corrupción. Eso es lo que yo haría. Para la escogencia de magistrados, mientras no se cambie la Constitución, sigue siendo una obligación presidencial. Para mí, el Pacto de Estado por la Justicia hace un trabajo. Pero ¿de qué sirve que se le envíen al presidente 15 nombres? Si yo fuera presidente diría, mándenme el mejor, porque se hace una evaluación de los candidatos. Usted no nos va a prometer una constituyente, porque los últimos presidentes han llegado bueno, prometiendo yo creo que Panamá tenemos que hablar de constituyente, pero claro, mientras eso se haga, tenemos que regirnos por la que tenemos ahora mismo. Yo pediría, dame el nombre del mejor candidato que haya, y ese es el que voy a nombrar. Si no, no tiene sentido hacer una calificación de los créditos de los aspirantes. Don Danilo. Sí, pero por muy diferente que sean ustedes, por ejemplo, en sus posiciones, en sus contenidos de propuesta, tienen algo en común, tienen varias cosas en común. Una de ellas es que si algo pareciera que ustedes no traen, es una bancada legislativa, porque al aspirar por la libre postulación, no tienen el aval de una organización partidista que propone un montón de diputados. Por lo tanto, ¿cómo se la van a arreglar
a menos que realmente convoquen una nueva constituyente. ¿Cómo se la arreglarían para sobrevivir siendo presidente? El problema aquí ahorita mismo es que siempre se le quiere hacer cambios a la Constitución, pero a través de parches. Y al final, cuando usted vio que el presidente de la República propuso unas reformas constitucionales que para mí a la larga resultaban peor de lo que estaba aquí en la Constitución, y por eso fue que el pueblo se levantó. Yo pienso que aquí tú tienes que hacer, a la par de una constituyente, referéndum como hacen en otros países. A ver, el pueblo, ¿usted quiere que se cambie el sistema de la Corte Suprema de Justicia, como se cogen los magistrados? El pueblo va, te vota, se hace el referéndum y se hace inmediatamente los cambios. Eso es para que sea una solución a corto plazo y no que estemos pensando a largo plazo y al final no hacemos nada. Por ejemplo, la escogencia de los magistrados. Aquí dice el mejor candidato. Yo estoy de acuerdo, pero el problema es que el mejor candidato siempre es el mejor amigo del presidente, el que trabajó en su firma, el que estuvo con él en la secundaria, el que estuvo con él o es el sobrino o el pariente más cercano o afín al mismo. ¿Eso lo ha cambiado con Cortizo? Me parece que Cortizo le ha dado un giro a ese tema, o usted maneja información que yo no tengo. No, ese tema no se ha dado de esa forma. Porque incluso él ha dicho que se ha reunido con ellos y dice, ¿usted tiene alguna relación conmigo? Algo así era la primera pregunta que él le hacía y como que todos le respondían que no. Pero quisiera pasar a otro tema de esta semana que marcó, además del magistrado cigarruista, fue las declaraciones del magistrado Araúz del Tribunal Electoral, donde señalaba que, bueno, para hacer política se necesita tener dinero, haciendo alusión al tema de una aplicación, pero hay que tener dinero porque es una inversión. ¿Cómo reciben ustedes estas declaraciones del magistrado magistrado Araúz? Triste, porque en otros países como Chile, Uruguay, para tú ser candidato, tú no necesitas tener solvencia económica propia. En estos países, por ejemplo, en Chile, Uruguay, países que yo siento que están adelantados en materia electoral, el Estado le paga a todos los candidatos por igual, para que tengan igualdad de condiciones. Pero acá no. Acá tú necesitas tener teléfonos celulares, aplicaciones que te cuestan $36, que incluso se te bloquea el aplicativo. Necesitas tener una serie de activistas o voluntarios para que te ayuden a recoger la firma. Y entender cómo se maneja esto, Tribunal Contigo, que debería ser mucho más democrático para nosotros poder, que la gente, incluso vía online, que vea los antecedentes del candidato para que te ponga la firma, es sumamente tedioso, porque tú pones a una persona y le dices, a ver, entra por Tribunal Contigo, se te cae el Tribunal Contigo, te dejan media hora esperando, la gente se aburre, te ponen la cara donde ellos se le tiene que tomar la foto y dicen, no reconozco, ¿cómo se dice?, facialmente o biométricamente a la persona. Y entonces, ¿qué están haciendo? Se están perdiendo firmas que podrían, de una manera democrática, porque pueden entrar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que llevar a las personas a los kioscos, tienes que llevarlos al Tribunal Electoral y todo con fondos propios y al final eso es sumamente caro. Con fondos propios entonces sí se necesita plata. Y lo otro, todos estos percances, ¿usted ha vivido lo mismo también? Para mí es un cinismo lo que dijo el presidente del Tribunal Electoral y con el debido respeto tengo que decírselo. ¿Y por qué es un cinismo? Porque los partidos políticos tienen una subvención de $56 millones. Hoy se las está dando el tribunal. A nosotros los independientes no nos dan absolutamente un centavo antes para iniciar campaña. Nada. Por el otro lado, nos cuesta, como dice Zulay, la aplicación nos cuestan los teléfonos. Encima de esto ahora, dice el magistrado, alquilen buses y lleven a sus activistas, lleven a las personas que los apoyan a los kioscos. Se ve que él no ha ido a ningún kiosco. Yo he estado en los kioscos y sé el problema, la huella no te la acepta. Mira la planificación y la visión que ha tenido el Tribunal Electoral. En la ciudad de David hay un solo kiosco. En Chorrera hay un solo kiosco. Eso es inaudito que para una cantidad de población de esa naturaleza, perdón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? O sea, aquí hay que ser ahora Rockefeller para participar en esto. No, la situación es, por supuesto que ellos hablan de que hay que tener dinero, porque a los partidos políticos el tribunal es que se los da por el manejo de la asamblea. Ahora, esta observación viene al lugar sobre todo por el hecho de que si los partidos políticos tienen esa ventaja, ¿qué ocurre con alguien como usted, diputada?
por ejemplo, usted es de un partido político, ha ocupado cargos de representación de algún frente de partido político, y la pregunta es, ¿este sistema permite que se cosechen ventajas de ser partidista y ventajas de no ser partidista? Y en ese sentido, ¿se diferencia usted de la candidatura de don Francisco Carrera? ¿Estamos hablando de los mismos tipos de candidatos por libre postulación o son categorías distintas dentro de una misma clasificación? Bueno, yo le puedo decir que yo estoy en igualdad de desventaja que tiene en este momento el señor Carrera, que está señalando, porque los mismos problemas que usted está confrontando, yo los estoy confrontando, y a mí nadie me está ayudando, y yo lo tengo que hacer con el pecunio mío, con el pecunio familiar de mi esposo, voluntarios que me están ayudando. Ventajas en los partidos políticos, usted señaló 53 millones, no son 53, son 100 millones de dólares que le dan a favor, que es peor. Claro, peor porque hay todavía. 2 años, correcto. Sí, 100 millones de dólares. Y entonces, ¿qué pasa en los partidos políticos? La famosa línea. Ellos, cuando hay una serie de candidatos que van a ir a las primarias, ellos tiran la línea a favor de ese candidato. Y a ese candidato le dan todos los recursos, todas las ventajas, nombramientos, y los otros candidatos quedan en una desventaja, lo cual está prohibido por la ley electoral. Entonces, al final, si usted se da cuenta, ese recurso electoral, ese subsidio electoral, siempre va a ser para los favoritos, los favorecidos y los que están muy cercanos a las cúpulas de los partidos políticos. Entonces, eso habría que cambiarse, y por eso que yo señalo que si nosotros realmente, y eso yo lo propuse en la Asamblea, pero lastimosamente no caminó, que yo decía, ¿por qué tanto los partidos políticos como para las personas que se van por la libre o independiente, que el tribunal o el Estado tome esos 100 millones de dólares y todos los que quieran, todos, participar, sea en igualdad de condiciones? Si te doy $5 a usted, se le da sus $5. Si se le da los $10, se le da en igualdad de condiciones. Y eso permite que realmente haya una igualdad de condiciones y sea mucho más democrático, porque aquí no imperaría el clientelismo, sino lo que tú le pondrías al público en general o a los electores para que escojan a los mejores candidatos. Con el ánimo de ensayar a ser justos, el magistrado o el Tribunal Electoral después envió un comunicado diciendo que todos teníamos derecho a ser electos y a elegir y ser elegidos, no importaba la condición económica de cada cual. Pero a pesar de ese comunicado, lo que ustedes me pintan es una cosa distinta. Pero si es cierto, no es tan democrática nuestra democracia. Nos cobran un app, y yo quiero hablarte de eso. A ver. Este app es lo más lejano de ser un programa inteligente. Tú hoy en cualquier programa que tú pongas en un celular o en una laptop o en un tablet, tú puedes guardar tu código de acceso. No se puede guardar. Ya por ahí comenzamos con ese problema. Cada vez que vas a accesar, tienes que poner tus códigos. Y yo quiero que tú veas los códigos que esto tiene. WZTH2X Y el activista ahí, el que va a firmar esperando ahí. Cada vez. Y esto está dedicado. O sea, aquí solamente puedo recoger firmas. Yo, en mi caso, ¿cuál es la cuestión de crear esta dificultad? Mira, nos tienen en un ping-pong electoral. Tú hablas con organización electoral y te dicen, nosotros no hicimos el programa. Esto es tecnología. Vas a hablar con tecnología y te dicen, no, este es un tema de seguridad. Vas a hablar con seguridad y dicen, nosotros no hicimos el programa. Entonces, al final de cuentas, esto se puede mejorar, pero nadie tiene el interés de hacerlo. Ahora bien, ustedes van a la cabeza de esta tabla que está recogiendo, de los que están recogiendo firmas, ustedes y don Eduardo, ¿verdad? Eduardo Quiroz. Ahí están los tres punteando la tabla. Sin embargo, no quiero pasar por alto la pregunta que don Danilo puso sobre la mesa. Ustedes vienen de corrientes diferentes. ¿Usted cómo recibe a los que son de partido, pero van ahora por libre postulación independiente? Porque usted repite como independiente, usted por primera vez incursiona como independiente y creo que va por 2 cargos, ¿no? También. ¿Usted cómo lo recibe usted esta nueva figura? Digo, yo creo que es una injerencia del clan que controla la Asamblea no haber aceptado el proyecto de ley electoral cuando el tribunal lo presentó. Se prohibía el respaldo de los partidos políticos a candidatos independientes. Sin embargo, ¿por qué no se aceptó como se propuso? Para hacer lo que está ocurriendo ahora. Hay personas que son miembros de partidos políticos vestidos de independientes, hay personas que renuncian el lunes y el martes son independientes. Yo creo que esta no era la tónica de esto. Yo nunca he estado en un partido político, pero al final de cuentas,
tenemos que jugar con las reglas inmorales que la Asamblea nos pone. ¿Esta es una regla inmoral, dice usted? ¿Cómo que no va a ser inmoral que haya miembros del partido político hoy diciendo yo soy candidato de libre postulación o independiente? Por favor, yo creo que eso es un tema, ya se aprobó, nosotros hemos aceptado voluntariamente participar en esas condiciones. ¿Por qué? Porque al final del día el elector es el que tiene la decisión si respalda o no respalda esto. Se trata de un vestido y una regla inmoral, es lo que dice... Bueno, yo le quiero decir al señor Carreira, primero que yo siempre he tenido criterio independiente y por eso me han pasado factura política. De eso no me cabe la menor duda, Zulay. Sí, y yo he hecho, incluso he criticado al gobierno de Laurentino Nito Cortizo, he puesto denuncias ante la Procuraduría de la Nación y lastimosamente ese subsidio electoral que usted señala de 100, primero 53, pero que en realidad es de 100 millones, lo están utilizando no solamente contra los de libre postulación o los independientes, sino también en contra mía. Entonces, no es arropar, aquí la Constitución permite que todos los ciudadanos puedan irse por un cargo de independiente o libre postulación. Lastimosamente, yo no puedo avalar lo que ha hecho el gobierno actual. Me he parado firme, les he dicho que no a muchas de las leyes que yo considero que son nefastas para el país, medicamentos, combustible, reavalúo y toda esta situación. Entonces, a la que más hay independientes, que no todos son buenos o que tienen, como usted dice, vestidos de oveja, porque tampoco critican las actuaciones que se han dado actualmente. Si es una regla inmoral, como usted me está señalando, no entiendo entonces por qué fue aprobado por los 71 diputados, incluyendo a los que actualmente son independientes. Pero la Constitución política también ya lo ha señalado a través de fallos de la Corte Suprema de Justicia. Muy brevemente, porque ya estamos pasados de tiempo. Hay un partido que se creó viniendo de la independencia. ¿En qué medida este partido independiente le resta a los independientes o sucede a la inversa? Los independientes le restarán a este partido de independientes. Yo creo que lo que ocurrió en el 19 es una circunstancia muy especial. Esto es borrón y lo cuenta que va a nueva. ocurrir en el 24 es otra circunstancia. Yo no dudo que el movimiento, o sea, el grupo de independientes ahora, del de libre postulación, tenemos una simpatía marcada con el electorado. ¿Cómo resulte esto? Hay que esperar vivir las etapas hasta el 31 de julio para ver el resultado de la firma y luego entonces qué sigue en el proceso electoral. Como yo te decía digo, Chequele, no va a ser sí, igual, claro. No va a ser igual ni para ese partido, ni mucho menos para los otros partidos, porque yo creo que el desgaste, el rechazo que hay, y a esto sumado a algo adicional, hay que sacarle tarjeta roja a todos los que están ahí. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Ese es el cambio en la Asamblea, porque no se merecen. Oiga. Ese es el tema de la tarjeta roja. La vez pasada se eligieron 56 diputados nuevos. Y el país... Y a los 15 días ellos lo estaban criticando y había protesta fuera de la cambió, Asamblea. por supuesto. Oiga, entonces, sí. Ese es el esfuerzo que tenemos que Dije hacer. 30 segundos y usted le consumió. A propósito de que todo Robán le robó los minutos a la diputada. No, bueno, mentira, le doy los 30 segundos a usted también. Yo le señalo que al final todo depende del electorado. Yo he escuchado aquí críticas que yo también le he hecho a varios diputados, muchísimas ante mi curul. Y yo me pregunto, ¿y por qué nuevamente son elegidos? ¿Por qué el elector, si sabe que esto pasó, si sabe los antecedentes, si sabe, inclusive están señalando que hay narcopolíticos que el magistrado ni siquiera dio los nombres, ¿por qué los eligen? Al final aquí hay que hacer docencia, educación, que se elijan a los mejores, que vean quién fue valiente, quién se atrevió, quién denunció y quién realmente quiere lo mejor para el país. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Gracias. Yo creo que el título estuvo bien puesto. Esto es cuesta arriba para los independientes. Y lo veo un poquito más cuesta arriba que la vez pasada, don Danilo. Me quedó la impresión. Sí, es cuesta arriba y con lodo. Sí, así. Eso es como quien dice, el tren cuesta arriba y con los rieles untado de mantequilla, de grasa. Vamos a la pausa, regresamos en solo unos segundos. Tenemos que hablar sobre el tema económico. ¿Realmente estamos creando las condiciones para que se reactive la economía? ¿Qué lo está favoreciendo? ¿Qué lo está desfavoreciendo? Vamos a tener un análisis con un economista esta mañana. Segundos nada más, aquí en Debate Abierto. Aparte, yo creo que es un buen punto de partida. Sí, por ahí va. Bien, vamos a hablar un poquito sobre la situación económica. Eric Molino Ferrer es economista, con él vamos a tomarle
el pulso a la situación que estamos atravesando en el país. Buen día y bienvenido a Debate Abierto, don Eric. Gracias por la invitación. Don Eric, comencemos hablando un poquito sobre lo que está pasando en la mesa de diálogo, porque esta semana se tuvo que volver al principio, es decir, el tema de la canasta básica ampliada. Ya se habían tomado decisiones por decreto, pero al parecer no han funcionado. ¿Por qué no han funcionado? ¿Es la dirección? ¿Vamos en la dirección correcta con estas medidas o no? No, a mí me preocupa que en la mesa de diálogo están habiendo 3 errores muy graves. El primero es que en lugar de tratar de hacer un diagnóstico correcto de cuáles son los problemas y la ineficiencia que está habiendo en nuestra economía, se están atacando síntomas. El segundo problema es que esos síntomas se están atacando con remedios que ya han sido demostrados que no funcionan. Temas de control de precio, temas de controles a los márgenes de ganancia, subsidios. Todas esas son cosas que hay una amplia literatura económica documentando que no funciona y ya estamos, de hecho, viendo los efectos ahorita mismo con ciertos desabastecimientos que estamos teniendo. Y por último, esas medidas al final acaban lesionando aún más las finanzas públicas del Estado y acaban creando un ambiente económico en el que la empresa privada siente incertidumbre sobre el futuro. Eso atrasa las inversiones y atrasa el crecimiento económico de nuestro país y la reactivación económica. A mí lo que me preocupa es que más allá que la literatura diga que no funcionan estas medidas, la realidad nos ha demostrado a nosotros, ha demostrado en países vecinos, en países al otro lado del mundo que estas medidas no funcionan. Este empecinamiento en tomar las medidas, ¿a dónde nos podría llevar entonces? Mira, básicamente nos va a llevar a una situación en donde el país va a continuar endeudándose, no para hacer inversiones, el país va a continuar endeudándose para pagar intereses sobre la deuda y para seguir subsidiando. Ninguna de esas dos condiciones nos va a llevar a un país que va a poder tener una recuperación económica y el auge que habíamos vivido en años anteriores. Ahorita mismo las perspectivas económicas a nivel mundial todas son pésimas. En Estados Unidos y en Europa se está hablando de recesión, en China se está hablando de un problema de inestabilidad financiera. Entonces, ante un ambiente macroeconómico global de alta inflación, de muy poco crecimiento, ¿qué estamos haciendo nosotros como país para promover ese crecimiento? Lamentablemente, internamente, tenemos una situación de que las finanzas públicas están muy lesionadas, tenemos una situación en que los gastos no son inversiones, sino gasto corriente, y tenemos una situación que le ponemos al empresario doméstico y dándole la cara a los mercados internacionales, que en este país no necesariamente estamos haciendo políticas pro empresa, sino todo lo contrario. Entonces, ¿de dónde va a venir el crecimiento para el próximo año? Don Danilo. Usted dijo que ya hay abundante conocimiento sobre lo que se estamos haciendo va rumbo al fracaso. Y eso lo sustenta en la documentación. Pero vámonos un poco a la experiencia. Sí. En América Latina hay una serie de países que han trillado estos experimentos. ¿Hacia dónde se perfila el futuro de Panamá? Por un lado, yo le he preguntado a colegas suyos, ¿está la Argentina en algún punto de nuestro horizonte? Y algunos dicen, no, para nada. Está Costa Rica, que es mucho más caro que nosotros. Está Colombia. Por cierto, Colombia esta semana, la autoridad de salud dijo que están afectados por desabastecimiento de medicamentos. Y en fin, ¿hacia dónde va Panamá desde el punto de vista de insostenibilidad de sus supuestas salidas al encarecimiento de la vida? Mira, ahí viene a lo que estoy mencionando sobre el tema de que estamos haciendo diagnósticos incorrectos. La analogía que a mí siempre me gusta usar es que si tú vas al doctor y tú dices que te duele la cabeza, el doctor no te va a recetar de una vez una Tylenol. El doctor te va a decir, oye, mira, vamos a analizar cuál es la causa raíz de tu dolor de cabeza. Si es una migraña, puede ser que la Tylenol sea la solución. Pero si el paciente tiene un tumor, entonces ciertamente estamos atacando un síntoma, pero no estamos arreglando la causa raíz. Entonces lo que nosotros deberíamos hacer como país es entender, están habiendo ineficiencias, están habiendo problemas en la cadena de suministro. ¿Cuáles son realmente los problemas que causan como consecuencia tener un síntoma de que los precios sean altos? La analogía con Argentina no es necesariamente válida. Argentina tiene un problema inflacionario por un problema de expansión crediticia. Ellos tienen Banco Central, nosotros tenemos el dólar, que es mucho más estable, pero aún con eso tenemos una situación de que la inflación es importada. En la medida de que los precios del combustible y del gas, que deberían subir hacia finales de año, y eso es lo que está perfilándose ahorita en Europa, nosotros deberíamos tener inflación. Y lamentablemente es muy poco lo que puede hacer el gobierno para poder controlar eso, porque al final son commodities internacionales que Panamá tiene muy poco control sobre eso. Ahora, no teniendo control sobre eso, hemos tomado medidas. Se está subsidiando el precio del combustible al público
Y se ha sumado esto a una serie de subsidios que ya sobrepasan los ingresos del canal. Es decir, no solamente es el endeudamiento para pagar planilla, sino el endeudamiento para pagar subsidio. ¿Es sano? No, no es sano para nada. Te quería hacer la analogía porque a veces se pierde un poco el análisis hablando de muchos miles de millones de dólares. Vamos a ponerlo en términos sencillos. A ver. Este último reporte que acaban de sacar del balance fiscal al primer semestre nos dice que Panamá tuvo unos ingresos del gobierno central como de 3.500 millones de dólares. Eso mensualmente, quitándolo los ceros, son como 580 dólares. Imagínense un panameño que gana 580 dólares. Bueno, el gasto de ese panameño, el gasto total es de 1.000 dólares. Entonces hay una diferencia de casi el doble de lo que se está gastando sobre lo que está ingresando a las arcas del Estado. Y el problema no es porque no todos los gastos son iguales, el problema es que principalmente ese gasto, 700 dólares de esos 1.000 dólares, están yendo a gasto corriente, es decir, está yendo a planilla del Estado, está yendo a subsidio, está yendo a pago de intereses. De cada 5 dólares que está ingresando, $1 está yendo a pagar los intereses de la deuda, y eso está en aumento. En todos los países se está aumentando la tasa de interés para combatir inflación y eso al final se traduce que el costo de la deuda futura en Panamá va a tener que ser más caro. O sea que nos estamos endeudando no para invertir, sino que nos estamos endeudando para pagar precisamente subsidios y planillas. ¿Y ese futuro está muy lejos o ya está en el horizonte? Mira, al final siempre tienes esa estrategia de planificación de la deuda, porque un tema es el interés y otro tema es cuánto tienes que pagar sobre ese principal. Panamá ahorita mismo tiene un 70% relación deuda-PIB. Eso ha incrementado muchísimo en los últimos años. La ley de responsabilidad social fiscal te establecía un límite de 40%. Y claro, ha venido el tema de la pandemia y han venido una serie de situaciones macroeconómicas que se entienden. Pero si tú me dijeses que el país se está endeudando para invertir, es decir, crear más programas de infraestructura, cosas que generan empleo, yo te entendería que el ingreso va a venir de ahí. Entonces, la deuda se va a poder repagar con los trabajos que se están generando. Pero al final los trabajos están viniendo del sector público, o sea que nos estamos endeudando para aumentar el gasto corriente. Ahí no está habiendo un aumento en el ingreso. Fíjese que lo decía de una forma muy sencilla hace unos minutos el magistrado cigarrista comparando el país con una empresa. Él decía, una empresa que paga planilla con deuda es una empresa que está quebrada. Correcto. Nuestro país también le cabe esa figura de que estamos quebrados. Mira, yo no ¿O diría... vamos en camino a? Mira, yo no diría objetivamente que estamos quebrados. Yo diría que la situación va mal encaminada, todavía se pueden tomar los correctivos y uno de esos correctivos es entender que hay que priorizar el gasto de capital. Es decir, el gobierno debería reducir drásticamente el gasto corriente, las planillas, los subsidios, todas las cosas que no vayan orientadas a una generación de empleos privados, tienen que reducirse drásticamente. Y nosotros tenemos que enfocar ese gasto entonces a inversiones. Entonces, para concluir, no estamos quebrados, no estamos ni cerca de estar quebrados. Hay países que tienen mucho peor relación deuda-PIB, pero ciertamente nosotros tenemos que ahorita, mientras es posible, hacer una repriorización del gasto. Si ese es el panorama de la situación del Estado, ¿cuál sería el panorama de la situación del sector privado? Tomando en cuenta que la banca todavía no ha resuelto una importante cantidad de deuda que no se le pone al día, ni que ha llegado siquiera a un acuerdo con ella. Entonces, ¿cómo están las situaciones de la banca y cómo están todo ese segmento, el mercado de hipotecas, tanto residenciales como, por ejemplo, los préstamos personales, los préstamos a consumo? O sea, ¿cuál es la lectura que usted tiene de la economía privada de Panamá? Sí, aquí tenemos, y lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillo. Se han estado hablando estas semanas de que se proyecta que Panamá va a crecer al 7% a final del año. Yo pienso que va a ser menos del 7% por todos los problemas que hubo hace un par de meses, pero no deberíamos estar viendo cuánto va a cerrar este año. Hay que ver cuánto vamos a crecer el próximo año. La economía se basa en las expectativas y ahorita mismo las expectativas hacia el próximo año en el sector privado es que va a haber mucha incertidumbre. No sabemos cómo van a ser, si las leyes van a ser pro o anti empresa, si van a haber controles de precios, si van a haber escaseces. Entonces, este tipo de situación, tanto doméstica como internacional, porque al final recordemos que si las tasas de interés están subiendo a nivel internacional, va a tener que subir el costo de la deuda también en Panamá. Entonces, el empresario que ya está teniendo un problema de deuda, si tiene que seguir endeudándose para crecer, ahora el costo de la deuda es mucho más alto. Entonces, el país no puede crecer si hay ese nivel de incertidumbre a nivel nacional, sumándole a todos los factores externos. El modelo económico es la expresión de una ideología. Definitivamente es así. Y se trata de explicar un poco los problemas de nuestro modelo, las
imperfecciones de nuestro modelo en una base ideológica y se dice hay que cambiar el modelo. De pronto parece un juego de palabras, pero no lo es. El punto al que quiero ir es, ¿estamos en ese momento de cambiar el modelo o de corregir el que tenemos? Mira, te agradezco la pregunta. Ahorita mismo en la mesa de diálogo uno de los problemas que yo siento que está habiendo es que precisamente se está hablando de ideología política y no de planteamientos económicos, científicos, empíricos. O sea, realmente las cosas que se están proponiendo van hacia una agenda política, no están siendo pensadas en qué funciona y qué no funciona. Habiendo dicho eso, ahorita mismo están diciendo es que el problema de Panamá es el modelo económico. Y yo quisiera entender realmente de qué modelo económico estamos hablando, porque se ha dicho en la mesa de diálogo que el problema del modelo económico de Panamá es el modelo neoliberal. Y Panamá dista muchísimo de ser un país neoliberal. Y eso se puede evidenciar con absolutamente todos los estándares y rankings internacionales que tenemos. Al final, tenemos una situación que tenemos un gobierno muy interventor. Tenemos ineficiencias de mercado que tenemos que solucionar, pero yo no entiendo la inconsistencia lógica de el problema de Panamá son los monopolios y los oligopolios y la solución es ponerle controles de precios a los oligopolios. No resolviste el problema del oligopolio, sigue existiendo. Es que tenemos un problema, el Estado tiene que intervenir aún más y como nosotros no sabemos que fue el Estado el que al final creó la ineficiencia. Es que ahora el Estado tiene que ser, como se ha planteado de estatizar algunas empresas, es que ahora el Estado tiene que ser el que controle esto. Ahora vas a volver al Estado el monopolista. Entonces, aquí tenemos una situación en donde no se están haciendo planteamientos científicos, no se está viendo las cosas que sí han funcionado, se están planteando cosas que no funcionan. Entonces, ¿de qué modelo económico estamos hablando? Deberíamos copiar a los países, Singapur, Estonia, Taiwán, todos esos son países que al final le permiten a la empresa privada emprender. Aquí nosotros tenemos 50% de informalidad. ¿Por qué esos 50% de las personas están de manera informal? ¿Cómo hacemos para formalizarlos? Crear un crecimiento de abajo hacia arriba, de que el emprendedor pueda emprender y que las empresas tengan una visión de país donde haya certeza de el Estado de Derecho. Es que ese tendría que ser el foco del debate, pero el debate se está centrando en aquí están los buenos y aquí están los malos. Claro. Y creo que por ahí vamos por el camino equivocado, pero es una apreciación muy personal. Don Danilo. Si no tenemos un Estado neoliberal, porque esa acusación repetida, no encuentro todavía el argumento, como dice usted, tampoco tenemos un estado de bienestar, que sería realmente lo contrapuesto a esto. Correcto. Nadie le está exigiendo al Estado que sea realmente un Estado. Tenemos más bien un Estado que está creciendo en injerencia, pero a costa de una política totalmente paternalista, por poner un nombre que no es científico, sino que es absolutamente cualitativo. ¿Coincide usted con esta apreciación o cree que es otra cosa lo que está pasando? Te voy a dar una analogía sencilla. Cuando estaban hablando de temas de controles de precios y temas de controles a los márgenes de ganancia, se usa el ejemplo, bueno, es que en Dinamarca se usa. A ver, comparemos Dinamarca con Panamá. El PIB per cápita de Dinamarca es 5 veces el de Panamá. Entonces nosotros estamos diciendo, bueno, es que mi vecino, que gana 5 veces más que yo, tiene un BMW, yo también debería tener un BMW. Pero es que al final la realidad objetiva es que no debemos copiar lo que está haciendo el vecino ahorita. Lo que debemos copiar es cómo el vecino llegó a ser rico para entonces ver de qué manera se pueden arreglar algunas cosas. Pero al final estamos copiando las cosas que está haciendo ahora que está rico, endeudándonos y al final estos cuentos, porque al final son cuentos, no realizan que hay cuentas que hay que pagar. Pero, don Eric, falta ver nada más que todos estos países de un elevado estándar de vida, el norte de Europa, Corea del Sur, etcétera, sí es así, pero la carga impositiva es monstruosa. Se paga 40, 50, 60% de impuestos. A las personas naturales y no a las empresas. Exacto. Hay una carga impositiva monstruosamente alta. Ahora, el individuo descansa... Pero hay una satisfacción del servicio que se recibe por y hay institucionalidad, hay Estado de Derecho, hay transparencia y no hay corrupción. Son realidades distintas. ¿Usted cree que Panamá debiera ir a una voltereta completa de su política fiscal? Mira, la política fiscal ahorita mismo tiene que replantearse el gasto. Ahorita mismo hay muchas restricciones sobre cómo debería ser. Ok, hablemos de ingreso. ¿Por qué hablar de ingresos si en la medida que ha aumentado el ingreso en los últimos años, y esto se puede buscar en los balances, ha aumentado el ingreso, pero no ha aumentado el gasto de capital? De hecho, ha disminuido. Las inversiones han disminuido. Lo que ha aumentado es el gasto corriente. Entonces, si nosotros hablamos de replantear nuestra estructura fiscal, debería replantearse en cómo nos estamos gastando el dinero. Estamos ganando menos de lo que estamos gastando. Lo que estamos gastando ni siquiera es para aumentar los ingresos y tenemos personas hablando de cómo aumentar los impuestos y cosas. Ahí es donde tenemos que focalizarnos si realmente queremos discutir para solucionar. El tiempo se nos acabó.
Usted habló sobre la preocupación que tenía para el próximo año. No sé si se atreve a vaticinar el crecimiento, que no será del 7%, de cuándo cree usted que será este año, y si ya hay pie para decir el próximo año cuánto más o menos estaríamos nosotros creciendo. Mira, el Fondo Monetario Internacional habla que para América Latina va a ser 2%. Países como Panamá deberían crecer un poco por arriba, pero a ver, las principales economías, y vuelvo y digo, muy rápidamente, Estados Unidos, China y Europa, que son los principales inversionistas, están cada uno con problemas domésticos, entrando en recesión con alta inflación. En los momentos que sube la tasa de interés para combatir la inflación, los mercados se quedan con ese dinero en vez de invertir afuera. O sea que no va a venir por inversión extranjera directa. Domésticamente no está habiendo inversión gubernamental como lo estoy planteando. Entonces no va a venir de crecimiento por gobierno. Y la empresa privada está en una situación que dice, ¿cómo voy a invertir si hay mucha incertidumbre hacia el futuro? Entonces, ¿cómo vamos a estar planteando si vamos a crecer al 7 o más por ciento cuando realmente por todos lados estamos viendo que el panorama no es cierto? Su vaticinio, ¿cuál sería entonces para cerrar este año? No me gusta inventar números, pero va a tener que estar en el norte del 2-3%, dependiendo de que muchas cosas sucedan. Pero y eso no es suficiente para generar los empleos que estamos necesitando. Eso no es suficiente para pagar la deuda, eso no es suficiente para generar empleos, pero todavía estamos a tiempo para cambiar cosas ahorita para que el crecimiento del próximo año pueda ser mayor. Gracias, don Eric, por haber estado acá. Esperamos que nos visite en una próxima ocasión. Ese último reto que plantea ahí de que todavía estamos a tiempo, de pronto en un par de semanas nos visita y ver cómo enfrentamos ese reto, porque al final este espacio lo que busca también es ser propositivo. Gracias por habernos acompañado. Nosotros vamos a la pausa. En segundos regresamos. Hablaremos un poco sobre corrupción. Y el punto de partida es algo que también se hizo en la mesa de diálogo y es la creación de una comisión anticorrupción. Entonces ya encontramos el remedio para esa enfermedad. En segundos, el análisis. Se crea una comisión anticorrupción. Encontramos el remedio para este dolor de cabeza, la aspirina para este dolor de cabeza, para recordar a Omar Torrijos a propósito, ¿no? Sí. Vamos a abordar el tema. Está con nosotros el viceministro de la presidencia, Carlos García, y está también Carlos Barzallo, dos Carlos, expresidente de Transparencia Internacional. Gracias a los dos por estar aquí en Debate Abierto. Antes de entrar en el tema de la comisión, a mí todavía me resuena en el oído lo que dijo en el primer segmento el magistrado presidente del Tribunal de Cuentas. Hoy, al todos robamos, en el contexto de que se roba dinero, se roba tiempo, etcétera, añadió algo más que, le insisto, me está resonando. El tema de la narcopolítica. Él dice, sí hay narcopolíticos. Es más, digo, contó una historia donde dice, y hay uno que es diputado en este momento. ¿Qué les causa a ustedes este tipo de declaraciones? A mí me preocupa, yo no sé a ustedes. ¿Qué les dejan estas declaraciones? Dice que el viceministro primero le está cediendo la... Mire si estoy entre caballeros, dice que usted primero. Gracias. Preocupación, definitivamente. Es un punto donde ojalá se puedan presentar rápidamente los correctivos y que no sea lo que se ha firmado. El día que eso suceda en nuestra democracia, entonces ya estamos transitando por una ruta extremadamente peligrosa por la cual han transitado otros hermanos países y ha sido la debacle. El día que eso suceda, pero ya lo ha dicho un expresidente, lo dijo 2 veces, usted recordaba hace unos minutos fuera de cámara, 2 veces lo dijo, lo ha dicho un ministro de gobierno, me acuerdo muy bien, lo dice ahora un magistrado de cuentas. Entonces, como que, ¿es fantasía o es realidad esto? Buenos días. Es una realidad muy dura y palpable porque si nos ponemos en el tiempo, precisamente junto con esas declaraciones, al mismo tiempo el Ministerio Público estaba dando la suya, deteniendo a una autoridad política en temas de narcotráfico. O sea que eso ha sido un golpe directo y no es el primero ni será el último de que se han dado operaciones del Ministerio Público en la etapa de investigación donde involucran a autoridades políticas. Así que la llamada infiltración de narcopolítica es un hecho que ya está en los estrados de los tribunales, por lo menos en fase de investigación. Hombre, esta semana hubo un operativo donde allá en Colón, incluso a nivel de representantes, por lo menos, esa es la que me hasta ahí hemos llegado. El problema es que esa humedad haya penetrado más el tejido de la política, que es donde dice este expresidente, este exministro y ahora este magistrado de cuentas.
Riesgoso el panorama. Muy riesgoso y también sería iluso pensar que no es así. En un continente totalmente penetrado, la excepcionalidad panameña no sería que aquí, porque nosotros luchamos contra las realidades, queremos negar que hay corrupción en todos lados menos aquí, que hay infiltración, no hay aquí. Es un problema que hay que combatir juntos, ese es el mensaje, no negarlo porque si no, no avanzamos. Eso de combatir juntos me recuerda que todos robamos, que fue la otra frase también de esta semana, lapidaria. Hablemos de ese tema. Bueno, una lamentable imprecisión crea esto que estamos haciendo, dedicarle a la forma y no al fondo. El todo es un error, decía Mark Twain, que toda generalización es falsa, incluyendo esta que estoy haciendo ahora mismo, donde uno usa el todo, se cayó el tema, porque muchos aquí no nos sentimos aludidos en ese todo. Entonces hay un problema de semántica. Definitivamente que no son todos, pero hay bastantes. Es suficiente como para que el tema sea preocupante. Entonces hay que dedicarse a ese grupo que es problemático y dejar al lado el todos porque todos no lo somos. Así de sencillo. El que no se siente aludido no tiene ningún problema con esa referencia. ¿En qué medida el gobierno se siente aludido? Cito una frase suya donde decía: ni el presidente de la República ni el vicepresidente toleran ni patrocinan ningún tipo de corrupción, dijo usted. Correcto, y lo reafirmo. Y cada vez que pueda repetirlo, lo repetiré con vehemencia y con convicción. ¿Usted coincide con eso? Yo coincido con un hecho real, que es que no puede ser solamente declaraciones, se necesita de parte y parte, así como no puede hacer acusaciones ad hominem, tampoco hay exoneraciones ad hominem. Tienen que judicializarse todo. Lamentablemente yo soy abogado y mi deformación va por allí. No, porque lo demás es conversaciones como la que tenemos ahora y de café. Opinamos y opinamos, son datos duros. Usted dice que alguien viola la ley, lo tiene que llevar a las instancias. Las instancias tienen que ser independientes. Si están capturadas, no perdamos el tiempo. Esas instancias tienen que investigar. Luego, debido proceso, se sanciona o se confirma, porque todos somos inocentes hasta que se nos demuestre la culpabilidad. Es la presunción de inocencia básica. Pero eso no está funcionando aquí y no lo digo yo y no lo digo hoy. Es una decena de años que llevamos de insatisfacción del sistema que nos hace percibir que tenemos mucha impunidad. ¿Cómo se nos calla la boca y se nos demuestra lo contrario? Con sentencias condenatorias en firme, que no las estamos alcanzando. Y hay que preguntarse por qué y cuándo las vamos a tener. Más que decir, es demostrar. Así mismo es. ¿Y lo está demostrando este gobierno? En todos los países del mundo, tanto en empresas privadas como empresas públicas, como sindicatos, asociaciones, etcétera, hay algún tipo de corrupción. La corrupción se puede mitigar, pero no se puede llevar a cero. Es un riesgo latente, como hay riesgos en todos los negocios. Pero efectivamente, como señaló el doctor Barzallo, estoy totalmente de acuerdo. El problema es que aquí todos decimos, oye, fulano robó, este hizo, pero hay que llevar al Ministerio Público las pruebas que lleven a condenar a la persona, los elementos probatorios. No solamente es decir, él roba o él robó, él hizo. Por eso es que se caen los casos. Muchas veces hay frustración entre los profesionales del derecho, los auditores, etcétera, porque los casos se caen por falta de valor probatorio. Es que esa frustración, más que en esos niveles que usted dice, es en la sociedad en general. Se calcula que hasta el 2019, la última década, en corrupción en este país se habían difuminado 10.000 millones de dólares. Que no estamos hablando de galletitas. Y un tema bien delicado que es el tema de, evidentemente, quién tiene que probar qué. Si la barra se pone demasiado alta, lo conocemos con la prueba idónea, se convierte que el denunciante tiene que ya hacer el trabajo del investigador y se le pone muy difícil. Entendemos la otra, que cualquier denuncia así alegre también tiene que generar hay que encontrar un balance lógico, que es decir, que no se abuse, pero tampoco se le ponga a la persona un imposible, porque el que se basa en indicios, en meras, se enteran de datos que luego el Ministerio Público, que es el que tiene el poder, tiene que investigar para seguir. Pedirle que el denunciante sea el que aporte ya todo el caudal es generar frustración. Don Danilo. Ha quedado evidencia de que estados de nuestro continente fueron totalmente vulnerables a la presión del narcotráfico. Colombia, México, Honduras, que tienen un presidente extraditado, y otros estados han quedado también en evidencia, o por lo menos están en franco proceso de evidenciar
la vulnerabilidad de sus órganos ejecutivos, por lo menos, aparte del legislativo, por corrupción evidente, ¿no? Tenemos a Perú, Costa Rica, que ha tenido también presidentes que han pasado por el sistema judicial, El Salvador, Guatemala, ahora Argentina. ¿Por qué Panamá, o qué hace que Panamá no vea que esta pandemia exige un replanteamiento de su estructura jurídica? ¿Por qué hay tanta resistencia a cambiar las estructuras legislativas y proteger a Panamá de esa pandemia, que es una realidad evidenciada? Yo te diría, Danilo, mira, el punto de partida es ideal. Ahora con el tema de la pandemia, hay un mundo antes y después. Ahora estamos precisamente en una época que hay que aprovechar las experiencias. La pandemia no vino con un librito, con un manual de procedimiento. Las leyes no estaban acorde con el tratamiento para enfrentar la pandemia. Y yo creo que es el momento, es cierto. Hay que patear la mesa y hay que modificar leyes, hay que modificar actitudes. Y nosotros, y te pongo un ejemplo, la Contraloría General de la República tiene una ley de 1984, ley 32, que regula las actuaciones de la Contraloría. Bueno, tenemos el tema de que es constitucional, pero la Contraloría, por ejemplo, debería tener en su ley la potestad de que una firma de contadores públicos autorizados independientes pueda realizar una auditoría que, presentada en el Ministerio Público, sirva para iniciar un proceso de corrupción contra una entidad o un funcionario. Ese entramado legal del que habla don Danilo y también cambios a las leyes, como dice el señor viceministro, me deja pensando que este gobierno tiene mayoría PRD en la Asamblea. ¿Qué herencia de cambio a nivel de ley está dejando este gobierno para combatir la corrupción? Había un listado de peticiones que se han hecho que no se han cumplido. La agenda anticorrupción acaba de lograrse un avance con la ley del conflicto de intereses. Recientemente, en este mes de agosto, va a entrar en vigor dentro de 6 meses. Para carnavales del otro año será ley, justo para carnavales. En 3 meses hay que reglamentarla, lo cual es importante porque hay mucho detalle que hay que hacer. Y el diablo está en los detalles. En el detalle, por ejemplo, una de cal y una de arena. ¿Qué se avanza? Además del listado de personas que tienen que presentar declaración de conflicto de intereses, que está pues una playa de funcionarios, está también el sector privado, ha pasado desapercibido. También lo va a tener que hacer quienes hayan ganado licitaciones con el Estado. Suena muy bien, pero lo que sabemos es lo siguiente: está predominando en los últimos tiempos los procedimientos excepcionales de contratación, es decir, no usar licitación. Y los vías excepcionales no tienen que hacer esta declaración. Entonces, como decimos los abogados, echa la ley, echa la trampa, en el sentido de que no nos concentremos solo en la ley. Que hay que tener ley, se le dice un abogado, un ex magistrado, hay que tenerla, pero eso no es suficiente. Esa es la primera etapa, y luego que esa ley no esté llena de obstáculos en sí misma para avanzar. Acuérdense de mí, revivan este programa, en meses habrá frustración por ese tema, porque no estarán todos los que tengan que declarar, solo los de licitaciones. Y las licitaciones son las grandes, pero también son las menores. Ahora el grueso está en procedimiento excepcional. Esos no tienen que declarar. ¿Se avanzó? Sí, pero es una especie de 2 pasos y faltan como 10 más. ¿Qué pasos además hay que dar? Esta extinción de dominio, por ejemplo, otro proyecto que está ahí durmiendo el sueño eterno, creo que ya lleva 2 periodos legislativos, no pasa por la Asamblea. Si hiciéramos una agenda de proyectos de ley para dejar en la historia que hubo un interés en combatir la corrupción, ¿qué proyectos pondría usted? Pero nuevamente, es que el kit no está solamente en los que se hacen, es cómo se hacen. Pero es el primer paso, dijo usted, ¿no? Pero contrataciones públicas, le doy el ejemplo. La ley tiene 15 años y tiene 15 reformas. Todos los años se reforma y se puede seguir reformando tantos años como queremos. Si no se entra al tema, por ejemplo, que contraten o no, hay que decidirse. Empresas que han sido condenadas por corrupción. Ahora tenemos un caso, una empresa española que ha confesado corrupción y está ganando proyectos aquí. Entonces,
¿Por qué? Porque se crea con excepción y regla. ¿Cuál es la excepción? Si la empresa colabora, entonces sí puede, pero si colabora eficazmente no puede. Y hay unos rejuegos allí que se crean grietas que permiten que se haga lo que supuestamente no se quería hacer. Son ejemplos concretos. Echa la ley, echa la trampa, como usted lo dice. Pero en la mesa de diálogo se crea ahora una comisión. ¿Ese es el remedio para la enfermedad? Nosotros presentamos el proyecto de ley de extinción de dominio. Yo creo que ese instrumento es un gran avance. Pero no pasa por la Asamblea, ahí está. Pero bueno, no depende del órgano. Pero el PRD, el gobierno que tiene mayoría, la bancada, están... Tiene su espacio constitucional que hay que respetárselo. Ok, bien. Vamos a pasar la página y vamos a la comisión entonces que se creó. ¿Ese es el remedio para la enfermedad de la corrupción? ¿Esta comisión que se creó en el diálogo de Penonomé? Es un avance, yo creo que es un avance. Es algo que no se tenía antes y tiene la oportunidad de ir creciendo con otros actores que pueden atender y tienen situaciones que reclamar. Entonces, yo ahí tengo un avance. que discrepar ligeramente. O sea, avances definitivamente de estar inmóvil, avance. Pero yo soy escéptico, cito a Paco Gómez Nadal, a muchos no le dirán nada, pero es un columnista que tuvo el diario La Prensa hace muchos años y salió de manera irregular en Panamá, que decía con un titular, a todo problema una comisión y entre paréntesis inútil. Eso es ser escéptico y es ser negativo y hay que ser positivo. No podemos ver el futuro con lo que pasó. Pero si vemos el pasado, se han creado muchas comisiones que no quedan en nada. Esta en particular, como bien dijo el viceministro, ya existe, hace un año, tiene hasta un cumpleaños, porque ya la ANTAI tiene un listado de entidades públicas que forman una comisión bien numerosa. Lo que es novedoso es avances que se añaden otros actores del sector privado. Como Panamá es como es, allí la queja es que no están todos los que quieren estar, están los que están en la mesa, y hay un tema de rejuego de sujetos. Eso sería lo menos importante, no son los individuos, sino el concepto. Pero yo tengo el escepticismo porque la corrupción no es un tema ideológico, no es un tema ni de izquierda ni de derecha. Se ha demostrado que tanto la izquierda como la derecha pueden ser corruptas. Es un tema que, gústenos o no, hay que judicializar. Es un escenario de competencia. Sí, nadie se va a sentar en una mesa y va a decir yo estoy a favor de la corrupción y vamos entonces ¿qué vamos a dialogar? El asunto, y uno ve la lista que se hizo, y si uno echa para atrás esa lista, ya la hicieron en Carlos Iván Zúñiga hace más de 25 años con la comisión de ese momento de corrupción, 40 ideas, y hay que ver cuántas se han cumplido. La hizo Stiglitz con otra comisión después de los papeles de Panamá, con una lista como de 30 ideas. Es decir, el seguimiento de lo ya comisionado, de lo conversado, cuáles han sido los resultados para entonces tener esperanza o no de esta nueva mesa. Entonces, el escepticismo es que... Entonces quiere decir que la discrecionalidad en Panamá no funciona. Por buena intención que quiera tener un presidente, al nombrar a la Corte Suprema de Justicia, a los miembros, qué sé yo, el punto es que no debe ser por discrecionalidad. Debe haber procedimientos establecidos que estén por encima de la discrecionalidad. A esos procedimientos, lo que no les gusta le llaman burocracia. Entonces buscan métodos para no cumplirlos. Y es una... ¿Conclusión? ¿No hay solución a la corrupción? Tiene que haber solución, claro que la... ¿Cuál es? El diálogo definitivamente que lo es, pero no un diálogo ingenuo, un diálogo que crea que va a lograr maravillas por sí solo. Es un diálogo partiendo de bases serias, reconociendo lo que hay que reconocer y investigando y sancionando. Sin esa no hay fórmula. ¿Qué va a ocurrir el día de mañana que un presidente quiera decir yo quiero hacer uso no de los mecanismos para nombrar a un magistrado que se han utilizado hoy día, sino que quiero hacer uso de lo que dice la norma realmente? Bueno, ese es su derecho. Nosotros nos hemos apartado de lo que dice la norma y un hecho de transparencia evidente y real es la forma en que se escogen hoy día. Escogió el presidente Cortizo a los magistrados, totalmente alejado del procedimiento tradicional. La ley 22, aprovecho el tema, fue modificada 9 veces por el gobierno antes al anterior y 3 veces por el anterior para flexibilizar controles. En esta administración solamente una vez. ¿Y para qué? Para poner controles y eliminar discrecionalidad en las decisiones. Yo me quedo pensando, meditando, es en la cantidad de comisiones, la cantidad de mesas. Periodísticamente no es imposible darle seguimiento. Creo que también es imposible para la opinión pública darle seguimiento a tantos diálogos y a tantas mesas. Yo no sé si será posible al gobierno darle seguimiento a tantas mesas y a tantas comisiones, porque así se me pasaron rapidito unas por la memoria y wow, tenemos muchas mesas y muchas comisiones. ¿Usted tiene la misma
nosotros tenemos documentado lo mismo, que más que percepción pasa a una realidad. Los resultados de las distintas mesas no son satisfactorios. La mejor prueba es que hay que seguir creando. Si tuviéramos satisfechos, no habría necesidad de crear unas nuevas. Eso es el mejor ejemplo. Y nos olvidamos, me salté en la rápida que hice 3 muy históricas. Me fui al 2020 con la presidenta Moscoso, salté al presidente Varela con la Stili Internacional y el Pacto Bicentenario, que es tremendamente reciente y que fue hasta una metodología distinta, donde hubo miles de propuestas y de diálogos. Y ahora tenemos esta. La pregunta no es ¿qué pasa con los resultados? ¿Dónde está la medición de si eso funcionó o no? Para incluso nuevamente callarnos la boca y decir, eso funcionó y ahora estamos hablando de otros temas. Pero cuando uno ve el listado de las peticiones, son muy parecidos, son los mismos, se reciclan y es lo mismo y lo mismo, sí. Y todo termina en justicia. Se repite la historia y prácticamente solo cambian los actores. Señores, sí, gracias por habernos acompañado. Nosotros vamos a la pausa. En segundos regresamos porque... ¿qué percepción tiene usted? ¿Estamos ganando o estamos perdiendo la batalla de la seguridad, la batalla contra la delincuencia, la violencia? En fin, vamos a hacer un análisis sobre este tema para concluir el día de hoy. Usted siga con Debate Abierto. En segundos nada más. Señor, hablemos un poquito de el tema seguridad, delincuencia, violencia. ¿Estamos ganando o estamos perdiendo terreno? Está con nosotros el comisionado en retiro. Disculpe, ¿no? Es un asunto de costumbre. Irving Muñoz, gracias por estar con nosotros. Y también está Lesbia González. Usted es psicóloga forense. Correcto. ¿Verdad? Gracias a los dos por acompañarnos para analizar este tema. ¿Lo comienza usted, don Danilo? Hay muy pocos psicólogos forenses en Panamá. O sea, la parte de forense hay muy poca gente. Hay muy poco, pero gracias a Dios que ya estamos graduando gente. Ya están produciendo. Esa es buena noticia. Ajá. Bien, tenemos un escenario de dinámica un poco distinto. Cada vez las operaciones policiales o del Ministerio Público, porque en realidad las lidera el Ministerio Público, están enfocadas a actividades colectivas. Antes era te atrapo a un delincuente, te atrapo a un individuo, ahora es te atrapo a una docena, a 2 docenas, a 3 docenas, a 4 docenas de personas. Esta modalidad, ¿qué señales nos está diciendo? ¿Qué ha cambiado en la vida criminal del país? O más bien cambiado a escalado. Es decir, la delincuencia casi siempre se trabaja desde los perfiles de cómo va escalando el delincuente. O sea, estamos en una escala que ya la esperábamos. Desde los 90 y parte de los 80 ya esperábamos que escalara, que llegara a ese nivel donde se pudiera decir dolorosamente incontrolable, donde los individuos iban a delinquir en grupos, en bandas, con sistemas más sofisticados, etcétera, y no trabajamos en la prevención. Entonces ese es el producto que estamos teniendo ahora, de que la gente pues lo ve como más fácil, más sencillo, como que a la policía se le puede de alguna manera hacer esto, etcétera, porque ya han estudiado el campo. Bueno, con respecto a esta pregunta yo quiero acotar lo siguiente. Esto se llama crimen organizado. Anteriormente en Panamá era un país de tránsito de sustancias ilícitas, que es lo que recoge o aglutina la mayoría de los delitos en Panamá. Están vinculados con sustancias ilícitas, la venta, el narcotráfico. Pero ¿qué ocurre? Que en Colombia había una sola persona que hacía toda la actividad comercial, desde la siembra, la cosecha, la producción, la distribución, la venta y lavaba el dinero. Hoy día esto se ha dividido, o sea, tenemos muchos actores en un mismo escenario comercial. Vamos a verlo como un escenario comercial. Ahora mismo, si nosotros vamos a países como Colombia, nos vamos a encontrar que hay una cantidad de productores de coca que son independientes. Estos productores de coca, ellos venden este producto al que va a producir la pasta de la coca. Entonces yo estoy generando trabajo a una cantidad de personas. O sea, yo para obtener 1 kilo de cocaína, yo necesito 1 tonelada de hojas de coca. ¿Cuánto hay que cosechar de hojas de coca para sacar 1 tonelada? Si una persona cosechando en el día solamente puede agarrar 150 libras o 6 arrobas. Entonces, ¿cuántas personas trabajan para 1 kilo de cocaína? Y si nosotros tenemos incautaciones por 300, 500 kilos, ¿cuánto es la base de gente que está trabajando en esto? O sea, vamos a ver que es exponencial.
De la misma manera, como hay gente produciendo, sembrando, producen pasta, producen la cocaína, hay alguien que la recoge, la empieza a distribuir, tienen diferentes mercados, uno tiene que encargarse del tráfico, del transporte para llevarlo a los diferentes lugares. Y antes este mercado solamente lo hacía esta actividad la hacía una sola persona. Hoy día esa actividad la hacen muchas personas. Entonces, de la misma manera como entra al mercado, se distribuye, pero para recoger el dinero se hace más difícil porque ahora mismo contamos con Yapi, contamos con Western Union, contamos con una serie de facilidades que han permitido que ese dinero proveniente de sustancia ilícita se inserte dentro de las economías de los diferentes países. Ahora, cuando eran pocos los actores, pasamos una etapa histórica en Panamá en que nuestras Fuerzas Armadas, en ese momento, su cabeza principalmente, de alguna forma monopolizaba el control, el paso de este tema por aquí, por Panamá. Me llama la atención ahora que en cada una de estas actividades o acciones de las fuerzas de seguridad, con el Ministerio Público, siempre hay o un policía o sea, de alguna forma, ¿están permeadas también nuestras instituciones de seguridad por el narcotráfico? Toda la sociedad puede estar permeada por el narcotráfico. Toda la sociedad, hasta el vecino que tú no te imaginas. ¿Y por qué digo esto? Porque de la misma manera como las fuerzas legítimas, las fuerzas policiales infiltran sus propias unidades dentro de estos grupos, penetran a través de informantes, todo este grupo de delincuencia organizada, de la misma manera ellos lo van a tratar de hacer, penetrar a los buenos. Y el que no puedo en un momento porque yo lo introduje, lo trato de comprar. Tenemos que recordar varias cosas, Hugo. Una, que muchos de estos policías, que no lo justifico, vienen de unos barrios en donde la formación o los principios, sus valores tampoco son bien fundamentados. Por otro lado, quiero agregar, cuando hiciste la comparación entre los tiempos de las fuerzas militares y ahora, antes eran órdenes militares. Hoy día el policía tiene más libertad de actuación y es responsable de sus actos. O sea, un policía verdaderamente no tiene que estar esperando una orden para que él pueda proceder. El policía tiene cierta discrecionalidad de actuación, lo que quiere decir de que cuando él se involucra en esta actividad porque tiene una capacidad, alguien lo estudió, vio que él podía ayudar y entonces lo reclutó. Es que no solamente estamos hablando de policías de bajo rango, también estamos hablando del más alto rango. Estamos hablando de todo, estamos hablando, cuando hablo de policía no estoy hablando de un cabo, un sargento, estoy hablando en términos generales y hablo en términos generales de funcionarios públicos. Pero no siempre porque se han infiltrado dentro de la policía por buscar quizás saber dónde van a estar y todo, es porque también hay individuos dentro de la policía que tienen perfiles criminales. De hecho, entran a la policía y sabemos que entran a la policía para eso, precisamente. Pero fíjense que aquí hay un dato interesante, es que hay otros perfiles, porque igual ha pasado en el ámbito de la Administración de Justicia. Sí. Hay funcionarios de la Administración de Justicia involucrados en estas cosas. Por supuesto. Igual ha pasado en el ámbito sanitario. Hay profesionales de la salud involucrados sistemáticamente en estas cosas. Es que el tema que ustedes estaban tocando, corrupción. El ser corrupto está en donde pueda ver cómo maneja su corrupción para su beneficio personal y de su grupo. Mira, tan sencillo como esto. Esto va a ocurrir mientras que no hayan contramedidas. ¿Qué quiere decir contramedidas? Que periódicamente cada organización, tanto los estamentos de seguridad, el órgano judicial, el órgano ejecutivo, la propia asamblea y demás instituciones y empresas del país, deben de estar verificando a su personal y más lo que están... Empezando aparte con de la selección es el primero, pero cuando ya ellos están adentro, yo tengo que hacer medidas que son contramedidas periódicamente. Ahora hay muchas tecnologías, está el polígrafo que es 65%, tenemos los ID-Tech, tenemos ahora ahí hasta máquinas que a través de la voz determinan si la persona está mintiendo o no mienten, de tal forma que eso nos permita a nosotros cada cierto tiempo hacer evaluaciones del personal. Ahora bien, más allá de todos estos recursos que puede darnos la tecnología, hay otro que es muy sencillo y es la visual. Hay gente que está pasando a mejor vida en esta vida, es decir, gente que vive en unas condiciones aceptables y de pronto te construyen estas mansiones y tú dices, ¿de dónde vino? O lo que pasaba en Azuero, donde mucha gente salió sin ningún problema, libre de polvo y paja, que de pronto comenzaron a circular estos carros de lujo. Pero yo creo que como sociedad, en alguna medida tenemos que ver lo que está haciendo nuestros estamentos de seguridad con estos duros golpes al narcotráfico
con algún nivel de satisfacción. Yo lo digo como ciudadano. Claro que sí. A mí lo que me preocupa es si nosotros le estamos dando el mismo interés o estamos con la misma intensidad combatiendo lo que hace unos segundos veíamos en pantalla, y es el asaltante, el hurto, eso que está golpeando al panameño en el día a día. ¿Ustedes tienen la percepción de que nuestra policía, nuestros estamentos de seguridad están atacando ese delito al mismo nivel o con la misma intensidad que el narcotráfico internacional? Siento que la comunidad en general piensa que no. Sin embargo, yo opino que sí lo está haciendo, que la policía sí hace su esfuerzo en tratar de estar en las comunidades. Pero la gente no se siente, y esa es la diferencia que tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué esa percepción? Porque el individuo quiere una seguridad de salir sin tener que tener, es que ahí tiene que estar el policía para poder que yo esté seguro. Él quiere salir seguro aun cuando el policía no esté allí. Y eso no es lo que está ocurriendo ahora como política judicial, como política de Estado, no está ocurriendo. Don Irving. Bueno, primero, la guerra no se está perdiendo, se está enfocando, se está viendo desde diferentes perspectivas. Yo traje un resumen aquí muy rápido. En lo que va este año se han recuperado 573 autos que tenían denuncias, 146 personas que han tenido estos carros en su posesión de manera ilícita, han sido procesados ante las autoridades, más de 600 allanamientos en un mes, 1.381 armas en lo que va del año que han sido incautadas. Más de 80 toneladas de cocaína. O sea, hay una serie de actividades que está haciendo la policía. Me voy al detalle de lo que plantea. La seguridad o la inseguridad es personal. La delincuencia es un hecho. Es el hecho que ocurre. Ese hecho se posiciona en la mente de la persona y es ahí donde te crea la sensación de seguridad o de inseguridad. Entonces, cuando la gente habla de inseguridad o de seguridad, es cómo se sienten ellos, no cómo se siente el conjunto. Entonces, ¿qué tiene que hacer qué tienen que hacer todas las autoridades ante esto? Acercarse a la comunidad como lo hace un padre con un hijo y mandar ese mensaje de satisfacción, de seguridad, yo estoy aquí. Pero quiero agregar algo más que no se queda en la policía. Yo hiciera una revisión de los juzgados de paz. Porque ¿qué ocurre, Hugo? Que una persona que le roban la computadora de su carro, esa computadora vale 300, 400, 500, 600 dólares. Pero ese no es un caso que va a ser investigado por fiscalía, no es un caso del Ministerio Público, es un caso que va a juzgado de paz. Y como va a juzgado de paz, el juzgado de paz no tiene la capacidad investigativa. Entonces son delitos que se están cometiendo, que se manejan en la esfera administrativa, pero no llegan a un resultado. Entonces, lógicamente, que una persona que le roban el celular, una persona que le llevan la cartera con 20 dólares, que era lo que tenía, pone una denuncia, señala a fulano, pero no hay una respuesta de las autoridades administrativas, no de la policía. Y eso está en la realidad del día a día y eso alimenta la percepción de inseguridad. Eso es lo que afecta. Mira, nosotros hicimos una encuesta en el Colegio Nacional de Profesionales de los Servicios de Policía, CONAPOL, voy a adelantar algunos de los resultados. Los delitos que más impactan en la mente, en la psique de la ciudadanía, son el hurto, el robo, porque son delitos que inciden directamente. Cuando nosotros vemos una noticia, Operación Fuego, es muy buena el resultado de la Operación Fuego, pero ese no es un delito que le está afectando a toda la comunidad, al panameño ese que decimos, el panameño a pie, al ciudadano común. El ciudadano común se preocupa que no le roben en la parada, que no le hurten en el bus, que no le hurten en el metro, que no le lleven su celular, que cuando él se levanta y va a encender el carro, no tengo el radio, no tengo la computadora. Eso me está diciendo que la percepción está en la imaginación nada más. Está en la realidad de lo que está viviendo el panameño día a día. Está en la realidad y por eso digo, la policía hace su trabajo, nadie dice que no. Quizás deba hacer más todavía, lo que usted está diciendo de ir al campo, de ir a las casas, de que la gente también trabaje para su seguridad, con esto de los vecinos vigilantes, etcétera, una serie de cosas. Se necesita más seguridad emocional que seguridad policial. Ahora, yo quisiera seguir conversando sobre el tema, don Danilo, y que usted preguntara, pero se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Queda pendiente la complicidad, porque ¿cómo robarse un banco sin que alguien doméstico ayude? Por supuesto. El gato de casa. El gato de casa. Así es. Vamos a darle seguimiento. Este es un tema permanente que no podemos perder de vista y donde tampoco podemos olvidar que cada uno es dueño de su propio nivel de seguridad. Eso es muy importante y quedó sobre la mesa. Sin embargo, hay que perfeccionar. Por algo existen los estamentos de seguridad y hay que airear nuestras estrategias
porque para algo tenemos especialistas y lo formamos en esas materias. Gracias, insisto, a ustedes, a don Danilo, pero a ustedes por la sintonía que nos dispensan cada domingo. Sabe, completo el programa a las 3 de la tarde en Pantalla Eco y disponible en las plataformas de YouTube, Metcom Go, Telemetro Reporta, en fin, siempre para que usted pueda informarse a través de Debate Abierto. El próximo domingo, primero Dios, juntos otra vez. De aquí entonces nos seguimos arreglando el mejor fin de semana de nuestras vidas. ¿Le parece? Bendiciones.